Son las 7 de la mañana con 20 minutos en el Ecuador continental, una hora menos en la región insular. Tiempo de recibir en esta mesa de trabajo a Marcelo Espinel del Observatorio Legislativo, a quien agradecemos por atender esta invitación. Marcelo, gracias por estar en este estudio. Lo hemos invitado para hablar sobre el trabajo de la Asamblea Nacional 2024 que se terminó y cerraron el año con algunas novedades como asambleístas faltones, asambleístas que no cumplen con la ley de entregar proyectos de ley, entre otras sorpresas. Pero quiero empezar preguntándole, mi estimado Marcelo, ¿cuáles son las estadísticas que tienen respecto del trabajo de la legislatura en 2024? Bienvenido, buenos días. Jorge, muy buenos días, un cordial y atento saludo a la audiencia de Radio América. Pues bueno, una Asamblea Nacional que, al menos en los números, está bien. Entiéndase que se mantiene la misma tónica de periodos legislativos anteriores. ¿En número de leyes? Claro, en número de leyes, en número de proyectos de ley. Pero yo creo que eso es lo importante, saber que el análisis no se tiene que limitar al ámbito cuantitativo, sino que tenemos que profundizar en lo cualitativo. Claro. Identificar si es que realmente es una Asamblea Nacional que, a pesar de aprobar una gran cantidad de leyes, estas leyes tuvieron sintonía o no con las necesidades ciudadanas. Si es que una Asamblea Nacional que presentó una gran cantidad de juicios políticos realmente llegó a tiempo para censurar y destituir a las autoridades, cosa que lamentablemente no sucedió. Pero también analizar a estos asambleístas, ¿no? A los que más molestia nos generan a los ciudadanos, los faltones. Estos que llegan al inicio de la sesión, están presentes en la constatación de quórum, que es cuando les toman lista, pero al momento de votar simplemente se retiran. Es decir, incumplen con el mandato ciudadano que les dimos en las urnas. ¿Y tienen el registro de estos incumplidos? Por supuesto, de los cumplidos y los incumplidos. De los incumplidos, que ahora estamos en elecciones, debemos elegir a los mejores. Exactamente, y hay que tener en cuenta... Y 98 van a la reelección. 99, ojo. Ojo. ¿Por qué decimos nosotros 99? Porque hay asambleístas que no están buscando la reelección, sino que también están buscando otros cargos. ¿A qué me refiero? Hay candidatos a la presidencia de la República, hay 4 de los asambleístas actuales que buscan la presidencia de la República, hay candidatos que están buscando el Parlamento andino, y también hay candidatos que están buscando suplencias, es decir, que actualmente son legisladores principales, pero que se van de suplentes. Son 99 en total. ¿Cuáles son los asambleístas que más han asistido? Empecemos por eso. Yo creo que también hay que reconocer a aquellos que están haciendo bien su trabajo. Está siendo generoso. Es que también yo creo que hay que buscar los dos aspectos, mi querido Jorge. Aquellos asambleístas que también han cumplido con un buen trabajo y que los ciudadanos tienen que conocerlo, claro, porque también están buscando la reelección. El Observatorio Legislativo, ¿qué es lo que hace? Analiza la cantidad de votaciones que hay en el Pleno. Es decir, las veces que la Asamblea Nacional está aprobando un proyecto de ley, está decidiendo sobre un enjuiciamiento político o incluso están aprobando estas famosas resoluciones que de nada nos sirven a los ciudadanos. Y pues de esa manera hemos visto que existen 5 legisladores, no voy a dar los porcentajes para no volverlo cansón, que han superado el 98% de presencia en votaciones. O sea, es decir, que prácticamente el 100%. No hay nadie que alcance el 100%, pero ellos prácticamente han estado en todas las votaciones. Empezamos con José Maldonado, Gustavo Mateos y Ricardo Ulcuango de la Revolución Ciudadana. Ambos han estado presentes en prácticamente el 99% de las votaciones. Y por otro lado están Fernanda Jiménez y Humberto Amado, ambos independientes, igual superando el 98%. Yo creo que es necesario destacar esto porque son asambleístas que realmente prácticamente nunca faltan. Es decir, que tal vez faltaron en 2, 3 votaciones de las más de 400 votaciones que se han realizado durante este tiempo. Pero habrá que analizar si es que el estar presente el 98, 99 y hasta 100% se puede traducir en un buen trabajo. Por eso yo creo que es necesario analizarlo como un todo, y ahí le invito a la ciudadanía a vigilar, pues, o más bien a visitar la página web del Observatorio Legislativo, porque ahí ustedes pueden ver si el legislador ha presentado proyectos de ley, si el legislador ha transparentado la información sobre su gestión y también cuánto ha votado. Porque yo creo que sí hay que hacer este análisis integral, ¿no? Este análisis holístico. Pero también lo que te interesaba, Jorge, los asambleístas que creo que a la gran mayoría nos va a interesar eso. Existen asambleístas que lamentablemente son caras conocidas, que los ciudadanos los vemos todos los días muy activos en los medios de comunicación, muy activos en las redes sociales para el momento de votar, pues escuchan grillos. Marcelo Holguín, de la Revolución Ciudadana, ha asistido únicamente al 58% de las votaciones.
seguido por Javier Jurado, ex Revolución Ciudadana, ahora ADN, que asistió al 60% de las votaciones. En tercer lugar está Ferdinand Álvarez, ex Revolución Ciudadana, ahora ADN, que asistió al 64% de las votaciones. Mónica Salazar, Revolución Ciudadana, 65% de las votaciones. Y Juan Pablo Molina, al 70% de las votaciones. Si me permites, mi querido Jorge, también yo creo que es importante hablar de otras caras conocidas. Ajá. Que tal vez no están en este top 5 de los más faltones, pero que los ciudadanos también lo van a querer saber. Pero no mandan ni a sus alternos. Es que ese es el problema, que ni siquiera mandan a los alternos. Que este porcentaje que yo te doy es lo que han estado en su totalidad estos asambleístas, sumando lo que estuvo el principal y el alterno. El resto simplemente la curul se dejó vacía. Sí. Es como que tú vengas el día de hoy a la radio, marques tarjeta, pero no haces programa. Claro, entonces no sirve de nada. Pero también hay otros legisladores, yo creo que esto es importante tener en cuenta, que también son caras conocidas, pero que cumplen con su trabajo, y eso creo que los ciudadanos tenemos que verlo, y otros que también lamentablemente lo incumplen. Hablemos de 4 asambleístas, Jorge, que son caras conocidas. Viviana Veloz, actual presidenta de la Asamblea Nacional. Ella ha asistido al 93% de las votaciones. Entonces veamos cómo no es excusa el ser presidente o presidenta de la Asamblea Nacional para estar presente en las votaciones. ¿Por qué les digo esto? Ustedes recordarán que el año pasado hubo una fuerte discusión con el expresidente de la Asamblea Nacional, Henry Gronf, que él decía, yo no puedo asistir porque soy presidente. Aquí vemos cómo una presidenta asiste. De hecho, Henry era uno de los más faltones. Exactamente. Y ha presentado un total de 15 proyectos de ley Viviana Veloz. Veamos otro que sí asiste, que es un asambleísta que lo hemos visto en medios de comunicación y que está buscando la reelección, Lucio Gutiérrez. Él ha asistido al 91% de las votaciones y ha presentado 2 proyectos de ley. Pero también veamos la otra cara de la moneda en caras conocidas. Valentina Centeno, jefa de bancada de ADN, del partido oficialista. Ella ha asistido al 73% de las votaciones. Es decir, que únicamente va a 7 de cada 10 votaciones, poniendo en evidencia que es un asambleísta que prefiere estar en los medios de comunicación, dando declaraciones o en las redes sociales, en lugar de cumplir su trabajo. Dice el establecimiento de la asamblea para estos casos, ¿no? Para quienes realmente o no les interesa la alta función que tienen para el país o se manejan quizá por órdenes políticas para no estar en las votaciones y una serie de cosas que pueden presentarse, porque el ecuatoriano que no asiste 3 días a su trabajo los despiden, pues, pero por supuesto. Yo creo que aquí lo que deberíamos pensar es que lamentablemente existe un espíritu de cuerpo en la Asamblea Nacional. Aquí se protegen los unos a los otros cuando faltan, porque aquí no es cuestión de un asambleísta. Son de varios asambleístas de distintos partidos políticos. Tal vez yo creo que debemos pensar en el modelo colombiano. A los legisladores se les paga por sesión trabajada. El legislador, ya que lamentablemente no comprende su obligación moral, ética de asistir, pues habrá que tocarles del bolsillo. Ganan $5,000, no es un sueldo que sea poca cosa. Si es que lamentablemente no están yendo a trabajar, pues empecemos a pagarles por sesión trabajada. Permíteme hacer una pausa, Marcelo, tengo que cumplir con mis auspiciantes y regresamos al análisis de este tema que es muy importante. Vamos al corte. Usted está escuchando Buenos Días América, el noticiero del pueblo. Las mejores marcas comerciales tienen su espacio en América. Inicio de publicidad. Llegó el gran remate a Marcimex, con hasta 60% de descuento. Combos en tus productos favoritos, cuotas gratis, un hervidor de agua y una sanduchera gratis por tus compras. Llévatelo todo con crédito directo, sin entrada y sin garante, y sin firma de documentos. Marcimex piensa en ti. La emoción del fútbol se vive mejor con CNT. Desde todos los rincones de la patria estamos pendientes de la Tri y la seguimos con la mejor conexión y la mejor cobertura. Dispara y gol, 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 golazo de CNT. Con su paquete prepago de $6 que trae 14 gigas para navegar y redes sociales por 30 días. Además, participas por premios. Pide tu paquete de $6 en la tienda o farmacia y participa por premios. Ser CNT es ser ecuatoriano. Autorización número 364. CNE, Elecciones Generales 2025. El paso lateral de Salinas se encuentra habilitado como vía alterna para el traslado de varios puntos del país hasta la provincia de Santa Elena.
En temporadas de alta afluencia como los feriados se recomienda la utilización de esta vía para mejorar la movilidad y los tiempos de traslado. Este paso lateral representa un avance clave en la infraestructura vial del país. El Nuevo Ecuador resuelve. Autorización número 2769. CNE, Elecciones Generales 2025. Soy Alejandra. Soy mamá y médica. Soy Santiago, constructor y papá. Soy Nancy. Estudio y trabajo duro. Cada ecuatoriano es capaz de llegar muy lejos. Pero juntos somos capaces de lograr algo aún más grande. Por una democracia multicolor. Por un Ecuador mejor. Este domingo 9 de febrero, ven a votar. Vamos todos por Ecuador. CNE, Elecciones Generales 2025. Más información en www.cne.gov.es. ¿Has pensado en cómo la velocidad puede afectar tu vida? Solo unos kilómetros por encima del límite pueden acabar con tu vida. A mayor velocidad, mayor riesgo de consecuencias graves. Cada vida cuenta. Baja la velocidad. Alcaldía de Quito. Quito renace. Con el apoyo de Bloomberg Philanthropies y Vital Strategies. Autorización número 957. CNE, Elecciones Generales 2025. ¿Sabías que estar conectado con la menor latencia mejora todo? Rindes al máximo en tu trabajo. Disfrutas de videos y llamadas sin cortes. Los niños juegan en tiempo real sin ese molesto lag. Subes y descargas tu contenido favorito en segundos. Tu vida mejora. Al ser más rápido, eres más productivo y puedes compartir más tiempo en familia. Así vivo con Fibra Max. Con mi increíble plan de 700 megas por solo $17,50 más impuestos mensuales. ¿Qué esperas para vivir esta experiencia? Fibra Max. Conectados a lo increíble. Aplican condiciones. Tarifa normal del servicio $25 más impuestos. Precio promocional por 6 meses. Hasta aquí sonaron las mejores marcas comerciales. Fin de publicidad. Buenos días, América, el noticiero del pueblo. Son las 7 de la mañana con 32 minutos en el Ecuador continental, una hora menos en la región insular. Retomamos el diálogo con Marcelo Espinel del Observatorio Legislativo. Estimado Marcelo, la gente se pregunta si el problema en nuestro país es la asamblea, nuestros políticos o las organizaciones políticas. Yo creo que hay una deuda del Estado ecuatoriano desde 1979 que retornamos a la democracia y es un verdadero sistema de partidos políticos. Tenemos organizaciones caudillistas en la cual el dueño del partido es quien decide quiénes son candidatos y quiénes no. Tenemos un sistema en el cual el Consejo Nacional Electoral cree que su única función es organizar las elecciones cada 4 años y se olvidó que tiene que controlar el sistema de partidos políticos, vigilando procesos de democracia interna, así como también el cumplimiento de las obligaciones electorales de los partidos políticos, y no lo hace. Entonces, estos partidos políticos que hacen lo que les da la gana, nos ponen a candidatos que realmente carecen de experiencia, que carecen de aspectos morales y éticos, y los ciudadanos nos vemos en la obligación de escogerlos. Pero los ciudadanos, lamentablemente, estamos pensando en cómo paramos la olla, en cómo salimos a las calles de manera segura, y no tenemos las herramientas suficientes para un voto informado. Cada vez hay más apatía de la gente. Más apatía de la política, menos información, porque lamentablemente no existe esta posibilidad de estar en el día a día de la política, y eso hace que los resultados los veamos en una Asamblea Nacional mal conformada, llena de camiseteros, llena de gente sin experiencia, llena de gente que únicamente quiere llegar al cargo para devolver la plata que le invirtieron en la campaña. Claro. Entonces, ese es el génesis de nuestro problema de institucionalidad democrática, los partidos políticos. Y no se quiere hacer nada para controlarlo. Solo déjame decirte 2 cosas. Se aprueba en la Asamblea Nacional una ley positiva en ámbitos de control a los partidos políticos, que era la ley anticamisetazos. ¿Quién la vetó totalmente? El presidente de la República. ¿Por qué? Porque el que más se benefició de los camisetazos durante los últimos meses fue el presidente de la República y su movimiento. Cuando se le pregunta a los políticos si es que la afiliación obligatoria para ser candidato debería existir en el país, ¿qué es lo que te dicen? No. ¿Por qué no quieren eso? Porque tienen que estar buscando el partido de alquiler cada 4 años para poder seguir beneficiándose de la política, en lugar de pues cumplir con lo que quieren los ciudadanos, lo que necesitamos los ciudadanos. ¿El voto en plancha también es un problema para nosotros que elegimos a los dignatarios? Yo creo que sí, pero lo que sucede es que si tú tienes un voto uninominal, tiene que estar acompañado de excelentes, grandes, profundos procesos de voto informado.
pero aquí creemos que únicamente con la pauta electoral que pagamos los ecuatorianos y que se otorga a través del CNE ya tenemos un voto informado y no es suficiente. Los ciudadanos no buscar a alguien que encabece la lista nada más. Claro, buscan la carita conocida que encabece la lista, vemos realmente que es una persona que adicionalmente no utiliza la política para servir, sino para servirse, que ha pasado por todas las organizaciones políticas habidas y por haber, y eso nos garantiza que esa carita conocida vaya a la plancha. Pero y será muy alto, ¿no?, de quienes alcancen una reelección en este proceso, a pesar de el poco trabajo que han hecho. Yo creo que sí. Creo que la posibilidad de una gran cantidad de asambleístas reelectos es considerable, considerando pues también que probablemente tengamos nuevamente una hegemonía de dos partidos políticos dentro de la Asamblea Nacional, que será el partido de gobierno y la Revolución Ciudadana, que sabemos que pues tiene su electorado grande, y que estemos viendo nuevamente una Asamblea Nacional a la casa de los independientes, a la casa de los asambleístas que llegaron con movimientos locales. Recordemos esto que siempre se dice, más de 200 organizaciones políticas en un país de 18 millones de habitantes es algo que va en contra de toda lógica. O sea, el CNE no se dio la labor de identificar realmente quiénes firmaron para la creación de estos movimientos y partidos políticos, porque si veríamos el número de firmas en relación a la población que existe, veríamos que no es posible tener tantas organizaciones políticas, que hay nombres que se repiten y que claramente esto debería ser depurado. Por todo lo que tú analizas, ¿se podría entender que la suerte ya está echada en el próximo proceso electoral o no? Yo creo que no. En una elección pues no se puede anticipar resultados de una manera tan concreta. Yo creo que aún existe prácticamente un mes de campaña electoral en el cual cualquier cosa puede pasar, pero al menos en la integración de la Asamblea Nacional creo que sí podemos ya dar pequeñas luces de lo que podría suceder. En la Asamblea también ha sido una constante la aprobación de resoluciones que, como bien dijiste tú, no tiene fuerza de ley. ¿Qué ganamos con eso? Imagínate, Jorge, que se aprobó 3 veces más resoluciones que proyectos de ley en la Asamblea Nacional. Llegamos casi a 150 resoluciones aprobadas frente a 47 proyectos de ley. Resoluciones que no tienen un carácter jurídico vinculante, que simplemente son exhortos a las otras instituciones para que cumplan con su trabajo. Yo sí creo pues que la Asamblea Nacional y sus integrantes tienen que ser un poco más consecuentes con la situación del país, enfoque sus esfuerzos en aprobar leyes, enfoque sus esfuerzos en hacer procesos de fiscalización oportuna y efectiva. Estas resoluciones que lo que buscan es felicitar a determinado cantón por cumplir 150 años de cantonización, no nos sirven de nada a los ecuatorianos, por favor. Ahora, Marcelo, hay un tema que obviamente está en el debate público y tiene que ver con el presupuesto de la Asamblea Nacional. ¿Hay que reducir ese presupuesto? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque es la función de Estado que menos presupuesto tiene cuando tú le comparas con las anteriores. Cuando tú haces un análisis de las 5 funciones del Estado y el presupuesto que reciben, el presupuesto es el más bajo de las 5 funciones del Estado. Yo creo que el problema no está al respecto de cuánta plata gastamos los ecuatorianos. El problema puede estar de cómo gastamos ese dinero. ¿Y a qué me refiero? Si es que tú no tienes procesos de profesionalización al respecto de los asesores y los asistentes administrativos de los asambleístas, estás dejando una cancha abierta para que los asambleístas pues contraten a quien más banderas cargó durante la campaña, en lugar de contratar a una persona que cumpla con el perfil técnico, el perfil de experiencia para poder realizar un buen trabajo dentro de la Asamblea Nacional. La calidad de gasto, dices. Por supuesto, yo creo que hay que enfocarnos en la calidad del gasto, no en la cantidad del gasto, y eso se aplica a la Asamblea Nacional y a otras instituciones del Estado. Para que funcione bien una institución necesitas presupuesto. Pero la mayoría va en gasto corriente del Estado, del presupuesto de la Asamblea. Pero también es lo lógico, porque la Asamblea Nacional no puede ejecutar obra pública. La Asamblea Nacional no puede estar adquiriendo bienes para poder otorgar servicios. Es como, por ejemplo, en el caso de la función judicial. La mayor parte del presupuesto de la función judicial va en gasto corriente, porque es pagar a los funcionarios. A diferencia de una alcaldía o la presidencia de la República que tiene que construir obra pública o que tiene que adquirir bienes para poder garantizar servicios. Pero sí habría que pensar entonces en reducir los sueldos y salarios, sobre todo de los asambleístas. Nuevamente va a parecer que soy el abogado del diablo. Dentro de las dinámicas de fortalecimiento institucional que debe existir en un Estado, así como también dentro de las dinámicas de lucha contra la corrupción, mientras más alta es la estabilidad del funcionario público,
Y mientras más competitivo es el salario, es menos permeable a la corrupción. ¿Y a qué me refiero? Si es que el día de mañana, no hablemos de la Asamblea Nacional, me otorgan un trabajo en CNT, y yo sé que ese trabajo únicamente me va a durar 3 meses, hasta que cambien de presidente, y sé que mi salario es de 800, 900 dólares al mes, ¿voy a ser más tentado a la corrupción o no? Claro. Por supuesto, porque solo tengo 3 meses, porque el salario es bajo. En cambio, si me dicen, ¿sabe qué, Marcelo? Usted atravesó un proceso de selección en el cual ganó el concurso, su salario es competitivo y tiene estabilidad en el trabajo, ¿qué es lo que yo voy a hacer? A cuidar el trabajo. No voy a cometer una estupidez. No es la regla general tampoco. Aquí lamentablemente no sucede eso. ¿A dónde tenemos que apuntar dentro de los sistemas de incorporación y sostenimiento de los funcionarios públicos? Esa estabilidad y buenos salarios. Solo le pongo un ejemplo, que a mí no me gusta comparar entre países porque son realidades distintas. Uruguay. El salario de un juez de alta corte en Uruguay supera los $20,000. ¿Pero por qué tienen este salario? Porque para poder llegar a ese cargo hay que cumplir una gran cantidad de requisitos, hay que mantener una conducta intachable y ese cargo es vitalicio. Entonces cuando yo llego, cuando yo llego allá digo, voy a cuidar el cargo. Pero si entro por la ventana, digo, tengo que aprovechar porque no sé cuándo se enteren que hice cualquier leguleyada, que hice cualquier trafacía para poder llegar al cargo. Con eso me quedo, Marcelo. Siempre importante conversar contigo. Te agradezco por el tiempo. Ha sido un gusto, mi querido Jorge. Marcelo Espinel, del Observatorio Legislativo.